Buenos días, buenas tardes ya. Soy Rafael Moreno Rojas, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba, y vengo pues un poco a hacer la clausura de este acto en el cual hemos reflexionado sobre el bienestar animal y sobre los sacrificios rituales, concretamente el sacrificio halal. En primer lugar, quiero agradecer a Junta Islámica, el Instituto Halal, por haber pensado en mí para la clausura del acto. Y bueno, pues como llevan toda la mañana hablando de este tema, yo voy a intentar ser bastante breve y simplemente recopilar algunos de los conceptos que se han manejado y sobre todo hacerles reflexionar sobre el fondo del problema, de por qué realmente estamos debatiendo todo esto. Para que puedan seguir un poquito mejor lo que les cuento, pues voy a apoyarme en diapositivas, que las tenemos aquí detrás. Por eso primero voy a reducirme un poquito y vamos a empezar con el primer planteamiento. ¿Es posible realizar un sacrificio halal respetando el bienestar animal? Bueno, pues en esto ya hemos visto que la ciencia puede tener argumentos para defender este aspecto, pero a mí siempre me gusta ser abogado del diablo y negar la mayor. Negar la mayor sería: ¿es el bienestar animal aplicable a cualquier forma de sacrificio? ¿Es compatible el bienestar animal con quitarle la vida a un ser vivo? Y aquí, bueno, pues podríamos pensar en esa compasividad, en ese deseo de no causar daño, y tenemos ejemplos dentro del ámbito humano pues que son realmente llamativos, como en el caso de estas enfermeras que con ese afán de evitar sufrimiento pues mataban a sus pacientes, y desde luego pues es un delito que cuando fueron descubiertas han sido juzgadas y castigadas como corresponde. Por tanto, siempre hemos de pensar que tenemos esa dicotomía entre el pensamiento que pueden tener diferentes personas sobre un mismo problema. Y sobre todo cuando es un tema tan crucial como es el privar de la vida a un ser vivo. Aquí tenemos que pensar que antes del concepto de bienestar animal existía un concepto previo que era el de la crueldad en el sacrificio. Y aquí tendríamos que atender a lo que nos dice sobre el sacrificio la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice deleitarse en hacer sufrir. Y aquí tendríamos pues mucho caballo de batalla sobre si realmente cualquier tipo de sacrificio con destino al abastecimiento de carne para el ser humano pues realmente cumple ese requisito. El antónimo de crueldad sería la compasividad, y el ser compasivo pues está ya contemplado por otras religiones como el hinduismo, donde no regula realmente cómo se debe hacer el sacrificio, sino que deriva ese sacrificio a terceras personas, en este caso personas fuera de casta, a lo que serían los parias o chandalas, para que realicen el sacrificio y con eso ellos evitar el problema del efecto que pueda tener el causar mal o incluso la muerte a un ser vivo. Y aquí nos tendríamos que preguntar si dentro de cualquier sacrificio, de cualquier matarife, en cualquier cadena de mataderos del mundo, a la hora de estar realizando su trabajo, está deleitándose en el sacrificio. Yo creo que está pensando más en hacer bien su trabajo, en ser eficiente, en la norma higiénica para evitar contaminaciones, y en caso de que tenga un contexto ritual, en cumplir las normas religiosas. Esa imagen del sádico matando animales en un matadero creo que no entra en la cabeza de nadie. Pero es que el sacrificio, la muerte de los animales implica de alguna manera el que pueda haber esa crueldad, y lo tenemos en algunos ejemplos en la propia naturaleza. Por ejemplo, las orcas que lanzan por el aire a las focas antes de comérselas. Podemos pensar que es crueldad, no, es simple instinto, es un entrenamiento que realizan para lo que sería el poder hacer más eficiente a la hora de capturar sus piezas y consumirlas. Y todo esto de la crueldad empieza a tener su predicamento ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. En 1824, después de un intento de una ley en contra de la crueldad en el Reino Unido, surge la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales.
y realmente esa ley que decimos que intentaron en 1822 no tiene su reflejo hasta 1933, en que en Alemania se dicta una ley de protección de animales en el sacrificio, donde se buscaban dos fines: uno, lógicamente, evitar el sufrimiento animal, y por otra parte el sufrimiento animal lo tenían ellos muy focalizado en las formas de sacrificio de los judíos, de sus sacrificios rituales. Por tanto, podríamos pensar que hay una doble vara de medir en este tipo de regulaciones, una de compasividad, pero una de supremacismo, de pensar que nuestra forma de hacer las cosas es la que debe de prevalecer sobre la de los demás. Y este concepto creo que debería de estar ahí en nuestro subconsciente para evaluarlo de lo que está ocurriendo en los tiempos actuales. Pero el concepto de bienestar animal decía que es un concepto mucho más reciente. Tenemos que esperar ya pues a mitad del siglo XX. En 1965 en el Reino Unido se crea el Concilio sobre el Bienestar de Animales de Granja, y en 1979 se dictan las 3 leyes del bienestar animal. Leyes que hablan de libertades de diversos aspectos, de la salud, del miedo, de la ansiedad, para animales que en definitiva no gozan de libertad, porque ni los animales de granja, algunos animales, digamos, de abastecimiento pueden tener cierta libertad, cerdo ibérico, retinta en extensivo, etcétera, pero desde luego los animales de compañía son los que menos libertad van a tener a la hora de vivir. No tienen la posibilidad de salir de fuera de los domicilios de sus dueños, salvo un par de veces en el caso de los perros para hacer sus necesidades. Y realmente el sacrificio va a afectar al bienestar animal, va a afectar porque siempre se infringe algo de dolor, incluso con sistemas de aturdimiento, porque el animal siente miedo al estar fuera de su entorno, y porque va a haber una angustia por parte de esos animales desde el momento en que salen fuera de su entorno, pero sobre todo en los momentos previos al sacrificio, en la manga de conducción, con el olor a sangre, con los sonidos del sacrificio de otros animales, que al final les va a provocar ese elemento, digamos, de angustia, de intentar huir de ahí, cosa que en algunas ocasiones, muy pocas, pues tiene incluso éxito, como estamos viendo. Realmente tendríamos que pensar que la privación de la vida de cualquier ser vivo, al final, sobre todo los animales, nos vamos a encontrar con ciertos elementos de angustia, ciertos elementos de supresión de ese bienestar animal. Si hemos visto cualquier reportaje de la 2 en la que un depredador caza una pieza, una presa, pues el animal que es cazado siempre tiene esa angustia, ese sufrimiento e incluso ese dolor que está muy alejado del bienestar animal. Con esto no pretendemos decir que como los animales lo hacen, que por qué no lo vamos a hacer nosotros. Lógicamente nosotros vamos a intentar causar el menos disturbio al bienestar animal de cualquier animal de abasto que vayamos a consumir, pero hemos de ser conscientes de que en cualquier sacrificio siempre va a haber implícito un cierto sufrimiento. Aquí la solución podría estar en que si el sacrificio implica sufrir, la solución podría estar en no matar. Ese sería un dogma que nos podría hacer no matar animales, y si no matamos animales, desde el punto de vista del consumo de alimentos, nos lleva pues a una gama de opciones pues bastante estrecha, que va del veganismo al flexi-vegetarianismo, y lo cual nos va a conllevar a otras reflexiones. Si abrazamos cualquiera de estos movimientos en los cuales pues se intenta no consumir carne, y empezamos por, digamos, el más tolerante, que sería el flexi-veganismo, en el que se incluye el ictio, el consumo de pescado, pues habría que pensar si el pescado no sufre cuando es sacado del agua. Pensemos que un pescado cuando sale del agua se está asfixiando literalmente en un promedio de 10 a 15 minutos, pero que en algunas ocasiones puede durar horas. Que esto lógicamente lo podemos atenuar con frío, con algún tipo de elemento que introduzcamos en el agua, con otro tipo de sacrificio más rápido, pero estamos hablando siempre de un disturbio en ese bienestar animal, incluso en los flexiveganos. Si vamos a los ovolacto vegetarianos, aquí no comen carne, por tanto
el animal al final de su vida tendrá que ser sacrificado, pues no puede vivir eternamente y cuando deja de ser productivo, deja de ser útil, y podríamos pensar, para abastecer a 7.000 millones de personas que hay en el mundo, tendríamos que aprovechar que hemos conseguido que las gallinas de puesta tengan una producción de huevos bastante elevada, y tendríamos que preguntarnos si todas las gallinas que van a abastecernos de huevos podrían vivir en el suelo, podrían vivir en el campo. Creo que no daría abasto. Y lo mismo ocurre con la leche. También hemos seleccionado a las especies productoras de leche para que sean especialmente productivas, y aunque tenemos una escena bucólica de unas vaquitas, unas frisonas en el campo, no es lo práctico, no es lo operativo, y al final tendremos a tener los animales estabulados, que aun atendiendo a toda la normativa de bienestar animal, no deja de ser una privación de libertad y no deja de ser un cierto disturbio de ese bienestar animal, aunque finalmente el sacrificio, como decimos, se retrase y se realice de la manera menos cruenta posible. Y la última opción, si las anteriores no nos resultan útiles, sería el veganismo. ¿Qué ocurre con el veganismo? Pues lo primero que tenemos que pensar es que el ser humano aproximadamente en el último 1.000.000 de años ha estado consumiendo carne, por tanto hay una adaptación natural de nuestro intestino al consumo de carne. Nuestro intestino se ha acortado, nuestro intestino ha hecho rudimentario el ciego, que es donde se produce, donde se cultiva esa microbiota que va a favorecer la producción de vitaminas, va a desdoblar la celulosa y va a hacer que se absorban nutrientes a nivel de colon, y eso nos va a conllevar a una serie de restricciones y de dificultades. Primera, vitamina B12, que se podría sintetizar en ese ciego, como ocurre en el caballo y en otros monogástricos, incorporarse en el colon al torrente sanguíneo, y que en nuestro caso es completamente ineficaz, y hay que buscar métodos, digamos, apoyados en la ciencia, no naturales, para que los veganos puedan consumir y puedan tener un aporte adecuado de vitamina B12. Y realmente dificultoso el hacer una dieta equilibrada para que el aporte de proteína de buena calidad sea suficiente, o el de calcio. Por tanto, no podríamos tener una dieta vegana totalmente natural, que es otra de las reivindicaciones de la alimentación vegetal, el que es natural. Aquí estamos hablando de otra falacia de principio, porque los alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal que hoy consumimos se pueden considerar artificiales, pensando artificiales como la antítesis de lo natural, es decir, lo manipulado por el hombre. Todos los alimentos que hoy consumimos, o el 90 y muchos por ciento de los alimentos que hoy consumimos, han sido manipulados a lo largo de la historia para que sean más productivos, más eficaces, resistentes a las plagas, o simplemente para que se puedan empaquetar mejor y para que duren más en la cadena de distribución. Por tanto, alimentos naturales, así considerados, hoy en día en las cadenas de distribución prácticamente no existen. Y el tercer argumento en favor de una alimentación puramente vegetal sería el medio ambiente. Y si hablamos de huella de carbono, aunque tengamos ahí un mapa de las principales zonas de producción de CO2 a nivel mundial en 2019, los datos consolidados los tenemos en 2017, que nos hablan de 37.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten al año por parte de la globalidad del mundo. De la globalidad del mundo estamos hablando de 7.000 millones de habitantes, los cuales producen de forma directa 432 millones de toneladas, es decir, un 12% de la producción total de CO2 se produce simplemente respirando. Nuestra respiración produce CO2 que contribuye a ese aporte de CO2 global. Pensemos que la ganadería va a suponer en torno al 14,5%. Tampoco estamos hablando de unos porcentajes tan dispares, y tendríamos que pensar cómo atajar el problema poniendo el foco en otros elementos. Pero todo esto, todas estas disquisiciones tienen que tener un elemento desencadenante, es decir, esta conciencia por el bienestar animal, esta conciencia porque el sacrificio no sea cruento, surge de una cuestión que arranca a principios del siglo XX, que es la personalización de los animales, donde tiene un gran papel nuestro querido Walt Disney, que en 1928 crea el botero Willy, y a partir de ahí empiezan a surgir los dibujos animados
de animales personalizados, animales que se visten, que hablan, que se comportan como humanos. Y a todo esto debemos de sumar el que el ritmo actual de las sociedades desarrolladas está reduciendo la natalidad y está haciendo que personas y parejas se decanten no por tener hijos, sino por tener mascotas, y vuelcan su instinto maternal en esas mascotas, dándoles pues una forma y un comportamiento más humano que el que correspondería a los propios animales. No es una crítica, es una realidad, es lo que estamos viviendo hoy en día, y eso nos está llevando a una filosofía de vida en la cual equiparamos a los seres, a los animales, con los humanos, y nos lleva a comportamientos muy peculiares. Pero todo esto no tendría ninguna trascendencia. Podríamos ser respetuosos con personas que consideran a los animales por encima incluso de las personas. Hay algunas personas que prefieren que se muera un familiar o un amigo antes de que se le muera la mascota, y es totalmente respetable, y esa es la cuestión fundamental, el respeto por lo que piensen y lo que sientan los demás. Y ahí es donde está realmente el problema de lo que estamos viviendo, en la tolerancia hacia el pensamiento de los demás. Pensemos que los rituales de sacrificio, sobre todo los rituales religiosos, tienen miles de años de antigüedad. Las tres principales religiones han abrazado estas formas de ritual, porque ya aparecía en el Levítico y Deuteronomio, en la Torá, que fue adaptado al cristianismo en el Antiguo Testamento, y algunos cristianos evangélicos no consumen grasa o sangre animal, y que por supuesto ha sido trasladado también al Islam y totalmente protocolizado en su forma de sacrificio. Por tanto, son dogmas de fe, son creencias. Estamos hablando de la trascendencia del ser humano al más allá y del concepto del bien y el mal, que está muy alejado de otros conceptos filosóficos que hasta ahora hemos estado manejando. Por tanto, la intolerancia a las minorías no es el camino idóneo para poder conseguir un bienestar común, porque podemos estar cayendo en el supremacismo, y lo vemos en comportamientos que pasan pues de una reivindicación legítima del pensamiento de no querer consumir alimentos de origen animal al sentimiento de ser poco tolerantes contra la intolerancia, con lo cual nosotros nos estamos volviendo a su vez intolerantes, y esto nos lleva al final a un pensamiento supremacista que evita el que otras personas desarrollen su filosofía de vida, su forma de vida o sus creencias. Por tanto, mi mensaje final es que creo que podemos encontrar la solución para que cada persona pueda comer según su razón o según su creencia, y ese sería el objetivo final de esta jornada, y el objetivo final que tendríamos que perseguir por todo esto que está ocurriendo en torno a la regularización de los sacrificios rituales y los sacrificios religiosos. Muchas gracias por toda su atención, y espero que haya sido de su agrado tanto mi charla como las jornadas las charlas que me han precedido. Muchas gracias.